Aurelio Santamaría era el empresario más despiadado de México, conocido por demoler barrios enteros sin piedad alguna. Cuando decidió expulsar a una anciana de 78 años de la iglesia, donde había servido durante 50 años, e incendiar el lugar sagrado, no se imaginaba que al despertar al día siguiente, su vida jamás volvería a ser la misma. El silencio en el piso 40 de la Torre Santamaría era absoluto. Aurelio Santamaría revisaba las maquetas de cristal con la precisión de un cirujano. Sus dedos, adornados con un Rolex de oro, trazaban líneas sobre el proyecto que lo convertiría en el hombre más poderoso de México. Plaza Santa María. 200 millones de pesos anuales. Esa era la cifra que bailaba en su mente. «Patrón, ofrecimos 5 millones a la diócesis por la iglesia», informó su arquitecto, Roberto Villarreal, ajustándose los lentes nerviosamente. ¿Y? Dicen que no está a la venta. Es patrimonio comunitario. Aurelio sonrió, una sonrisa fría como el acero de los rascacielos que dominaban la Ciudad de México. «Roberto», murmuró, sin levantar la vista de la maqueta. «En mis 30 años de negocios, he aprendido algo muy simple. Todo tiene precio. Solo hay que encontrar la palanca correcta». El arquitecto tragó saliva. Conocía esa mirada. La había visto antes de que Aurelio demoliera el barrio de San Rafael para construir el centro comercial más grande de Latinoamérica. «¿Qué sugiere, señor?» Aurelio se acercó al ventanal. 40 pisos abajo, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez. «Mañana visitaremos esa iglesia. Quiero conocer a las personas que se atreven a decirme no». Pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo para siempre. La BMW blindada de Aurelio se detuvo frente al barrio La Providencia como una nave espacial aterrizando en otro planeta. El contraste era brutal. De un lado, la carrocería reluciente del auto alemán que costaba más que todas las casas de la cuadra juntas. Del otro, calles sin pavimento, casas de lámina oxidada y niños descalzos jugando fútbol con una pelota de trapos. «¿Estás seguro de que quiere bajar, patrón?», preguntó Ramón, su guardaespaldas y sicario de confianza, observando a través del cristal blindado. Aurelio contempló el panorama con desprecio. Ropa colgando en tendederos improvisados entre postes de luz. Perros callejeros escarbando en basureros. Mujeres lavando en tinas de plástico azul sobre banquetas agrietadas. «Esta gente vive como animales», murmuró, ajustándose los gemelos de oro. Y ahí, en el centro de toda esa pobreza digna, se alzaba la pequeña iglesia de San Miguel. Paredes de ladrillo descolorido por 60 años de lluvia y sol. Techo de lámina reparado 1000 veces con pedazos de diferentes colores. Una cruz de madera que se inclinaba peligrosamente hacia la izquierda, como suplicando misericordia. «Es perfecta», susurró Aurelio, y sus ojos brillaron con la avaricia de un depredador. «¿Perfecta, patrón?» «El terreno, Ramón. Mira la ubicación estratégica. Si derribo la iglesia, toda esta gente tendrá que irse. Y yo podré comprar todo el barrio por centavos». Bajó del auto. Sus zapatos italianos de $1000 se hundieron en el lodo de la calle como una profanación. Los niños dejaron de jugar. Las mujeres dejaron de lavar. Todo el barrio se quedó en silencio mortal, observando a ese hombre elegante que claramente no pertenecía ahí, que irradiaba peligro como un tiburón en aguas de peces pequeños. Caminó hacia la iglesia con pasos firmes. Cada pisada era una declaración de guerra contra todo lo sagrado. Empujó la puerta de madera carcomida. Las bisagras chirriaron como un grito de auxilio que atravesó el aire de la tarde, pero la respuesta que estaba a punto de dar la dejaría helada de terror.
Adentro, el aire de la iglesia olía a incienso viejo, cera derretida de velas votivas y algo más. Algo que Aurelio no pudo identificar, pero que lo tranquilizó extrañamente. Era el aroma de la fe, de la esperanza, de las oraciones susurradas durante 60 años. Bancos de madera desgastada pero pulida con amor. Imágenes de santos con pintura descascarada pero ojos que parecían seguirlo. Un altar humilde pero limpio, muy limpio, donde brillaba un crucifijo de bronce opacado por el tiempo. Y ahí, arrodillada frente al altar como una guardiana eterna, una anciana fregaba el piso con las manos desnudas. Doña Remedios Herrera. 78 años de vida. 50 años cuidando esa iglesia como si fuera su propio hogar, su propio corazón. Vestido humilde pero impecable. Cabello blanco recogido en un chongo perfecto. Manos arrugadas por el trabajo, pero que se movían con la devoción de quien ama profundamente lo que hace. Con permiso, señora. Doña Remedios levantó la vista lentamente. Sus ojos, cansados pero rebosantes de bondad, se encontraron con los de Aurelio como dos mundos colisionando. «Ay, joven, muy buenas tardes. ¿Viene para la misa de las 6?» Su voz tenía la calidez de una abuela que recibe a un nieto perdido. «Vengo por el terreno». La anciana sonrió con esa ternura maternal que desarma cualquier defensa. «Ay, hijito, esta es la casa de Dios. No está a la venta». Aurelio sintió algo extraño en el pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo llamó hijito? ¿Cuándo alguien lo había mirado con esa calidez sin pedir nada a cambio? Sacudió la cabeza violentamente. No había lugar para sentimentalismos en los negocios. «Señora, creo que no me entiende. Soy Aurelio Santamaría». Doña Remedios inclinó la cabeza, genuinamente confundida. «¿Debería conocerlo, jovencito?» Por primera vez en décadas, Aurelio Santamaría. El hombre que movía millones con una llamada telefónica se quedó completamente sin palabras. «Señora», dijo finalmente, con esa sonrisa que había perfeccionado en 30 años de negocios crueles. «Yo soy el dueño de la mitad de la Ciudad de México». Doña Remedios siguió fregando el piso, sin inmutarse. «Qué bueno, hijito. Dios lo ha bendecido mucho». La respuesta lo irritó más que cualquier insulto directo. «He construido 30 centros comerciales. Derribo barrios enteros». «Muy bien. Tengo más dinero del que usted podría contar en toda su vida». Entonces la anciana hizo algo que cambió todo. Se detuvo. Lentamente se incorporó, apoyándose en sus rodillas temblorosas. Sus ojos se fijaron en los de Aurelio con una serenidad que lo desconcertó completamente. «¿Y es feliz, joven?» La pregunta lo golpeó como un puñetazo inesperado en pleno estómago. Lo que él haría cuando la anciana se negara a salir superaría cualquier acto de maldad jamás visto. Una semana después, Aurelio regresó como una tormenta de venganza. Sus botas resonaron contra el piso de cemento de la iglesia como tambores de guerra anunciando el apocalipsis. Esta vez no venía solo. Ramón y otros 2 sicarios lo flanqueaban como ángeles de la muerte, vestidos de traje. Doña Remedios estaba exactamente donde la había dejado, arrodillada frente al altar, rezando el rosario con los dedos temblorosos, cada cuenta una súplica al cielo. «Se acabó el tiempo, señora». La anciana no levantó la vista. Sus labios seguían moviéndose en oración silenciosa, como si cada palabra fuera un escudo invisible contra la maldad que acababa de entrar. «Dios te salve, María, llena eres de gracia». «Le estoy hablando», rugió Aurelio, su voz rebotando entre las paredes sagradas como una blasfemia. «El Señor es contigo». Aurelio hizo una seña con la cabeza.
Sus 3 sicarios se acercaron lentamente, como depredadores rodeando a una presa indefensa. El sonido de sus pasos era como el tic-tac de un reloj, contando los últimos segundos de la inocencia. «Señora», dijo Ramón con voz áspera como papel de lija, «el patrón le está hablando». Doña Remedios terminó su oración y se persignó con la solemnidad de quien sabe que está viviendo sus últimos momentos en el lugar que más ama en el mundo. Solo entonces levantó la mirada. «Ya escuché, hijo, pero no me voy a ir». «¿No?». Aurelio se arrodilló frente a ella, tan cerca que sus alientos se mezclaron como el bien y el mal en una danza macabra. «Viejita, ¿sabe qué les pasa a las personas que me desobedecen?». Los ojos de doña Remedios no mostraron miedo, solo una tristeza infinita, como si estuviera viendo el alma perdida de un hijo que se había extraviado en la oscuridad. «Hijo, yo he vivido 78 años. He visto guerras, hambre, muerte. Ya nada me asusta, excepto ver a un alma perdida como la suya». La respuesta enfureció a Aurelio, más que cualquier insulto, más que cualquier amenaza. «¡Sáquenla!». Los 3 hombres se abalanzaron sobre la anciana como bestias hambrientas. Ramón la tomó de un brazo, otro sicario del otro. El tercero la empujó por la espalda con una fuerza brutal. «¡No, por favor! ¡Déjenme quedarme!». La arrastraron hacia la puerta mientras ella gritaba y lloraba, su vestido desgarrándose contra el piso áspero, sus rodillas raspándose hasta sangrar sobre las piedras que había pulido con amor durante 50 años. «Esta es mi casa, es la casa de Dios». Pero el que haría después, ni sus propios sicarios podrían creerlo. Aurelio entró solo a la iglesia que ahora parecía un sepulcro sin vida. Sus pasos resonaron en el silencio sagrado como martillazos sobre un ataúd. Miró las imágenes de santos que lo observaban desde las paredes. El crucifijo que pendía sobre el altar, las velas votivas que parpadeaban como últimos suspiros de esperanza. Todo le daba náuseas, todo le recordaba su propia mortalidad, su propia pequeñez ante algo más grande que él. «Pinche teatro barato», murmuró, escupiendo las palabras como veneno. Comenzó a derribar las estatuas con la furia de un demonio desatado. San Miguel Arcángel, el protector contra el mal, se estrelló contra el piso con un estruendo que hizo temblar los cimientos. Su cabeza rodó hasta un rincón como una pelota macabra. La Virgen de Guadalupe, madre de todos los mexicanos, se hizo pedazos contra las baldosas. Sus manos extendidas en bendición eterna, ahora convertidas en fragmentos de yeso y dolor. Cada impacto resonaba como un grito de agonía que atravesaba las paredes y llegaba hasta el corazón de cada vecino del barrio. De afuera, doña Remedios y los residentes de la Providencia escuchaban la destrucción como si fuera el fin del mundo. Algunos lloraban en silencio. Otros rezaban con los ojos cerrados. Las madres abrazaban a sus hijos contra sus pechos. «¡Está destruyendo todo!», gritó una mujer, con voz quebrada por la impotencia. «¡Los santos! ¡Está quebrando a los santos!», sollozó otra, cayendo de rodillas en la tierra. Aurelio arrancó el crucifijo del altar como quien arranca el corazón de un cuerpo vivo. La imagen de madera tallada a mano por un artesano que había puesto su alma en cada detalle, que había consolado a generaciones durante 60 años, cayó al suelo con un golpe seco que resonó como una sentencia de muerte. La pisoteó. 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que la cara de Cristo quedó irreconocible, hasta que la madera sagrada se convirtió en astillas de desesperación. «¿Dónde estás ahora?», gritó hacia el techo, sus palabras rebotando como balas contra las vigas. «¿Dónde está tu pinche poder?». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Aurelio rió.
Una risa que helaba la sangre, que hacía que los niños se escondieran detrás de sus madres y que los perros aullaran de terror. Sacó una lata de gasolina que había escondido detrás del altar esa mañana, cuando planeó este momento con la frialdad de un asesino, calculando un crimen perfecto. Comenzó a rociar el líquido inflamable por toda la iglesia, como si fuera agua bendita al revés. Lo que hizo al encender el fuego quedaría grabado en la memoria del barrio para siempre. Aurelio sacó su encendedor de oro, un regalo de su primera esposa, antes de que el dinero le corrompiera completamente el corazón y lo convirtiera en la bestia que era ahora. La llama pequeña bailó en sus dedos como una promesa de destrucción, como el primer verso del apocalipsis personal que estaba a punto de desatar. Se detuvo en la entrada de la iglesia. Sus ojos se clavaron en doña Remedios, que lloraba arrodillada en la tierra como una madre viendo morir a su hijo. —¿Está viendo, señora? —dijo con voz glacial que podría congelar el infierno. Su Dios no va a venir a salvar su iglesia, porque no existe. Y lanzó el encendedor. El fuego explotó como si el mismo infierno hubiera abierto sus puertas de par en par. Las llamas saltaron de banco en banco, devorando 60 años de historia, de amor, de fe. Lamieron las paredes donde habían colgado los retratos de primeras comuniones, de bodas humildes, de bautizos que marcaron el inicio de vidas llenas de esperanza. Consumieron el confesionario donde 3 generaciones habían buscado perdón. Devoraron el altar donde miles de parejas se habían jurado amor eterno. Incineraron cada rincón donde alguna vez había resonado una oración. La iglesia se convirtió en una hoguera monstruosa que iluminó todo el barrio con una luz naranja y diabólica. El calor era tan intenso que incluso Aurelio, el arquitecto de esta destrucción, tuvo que retroceder. Sus propios sicarios se cubrían las caras con las camisas, sus ojos llorando por el humo y por algo más profundo que no podían nombrar. Doña Remedios cayó de rodillas en la tierra, viendo cómo su vida entera, su propósito, su razón de existir, se reducía a cenizas que volaban como mariposas negras hacia el cielo nocturno. 60 años, murmuró con voz rota. 60 años cuidándola como a una hija. El techo de lámina comenzó a ceder bajo el peso del fuego. Las vigas de madera crujían como huesos rotos en una sinfonía de destrucción que parecía orquestada por el mismo demonio. Los vecinos lloraban impotentes. Los niños se abrazaban a sus madres. Los hombres apretaban los puños hasta que sus nudillos se ponían blancos, pero no podían hacer nada contra los hombres armados. «¡Es el demonio!», gritó una anciana, señalando a Aurelio con dedo tembloroso. «¡Ese hombre es el mismísimo demonio!». Aurelio se acercó a doña Remedios, que seguía arrodillada, con las manos juntas en oración, a pesar de que su mundo se desmoronaba literalmente frente a sus ojos. «¿Ve, señora? Su Dios no la ayudó, porque no existe». Pero cuando Aurelio despertara al día siguiente, descubriría algo que lo aterrorizaría para siempre. La soberbia y el odio hacia la fe son la destrucción de cualquier alma. Este millonario cruel expulsó violentamente a una anciana de 78 años de la iglesia donde servía hace 50 años. Después quemó completamente el templo y desafió a Dios con blasfemias. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de esta maldad tan grande? Y también dinos de qué ciudad nos estás viendo. Y agárrense fuerte, porque la justicia divina que caerá sobre este hombre los va a impactar. Aurelio despertó en su penthouse de Santa Fe, como cualquier otro día. O eso pensó. Las cortinas automáticas se abrieron con su suave ronroneo mecánico, revelando la Ciudad de México extendiéndose a sus pies
como un reino que creía que le pertenecía. Su cama king size, rodeada de sábanas de seda italiana que costaban más que el salario anual de 10 obreros, lo había acunado en sueños de triunfo y dinero. «¡María!», gritó hacia la cocina con esa voz autoritaria que había usado toda su vida para dar órdenes. «¡El café!». Silencio. Se incorporó. Extrañado. María nunca lo ignoraba. Era demasiado profesional, demasiado necesitada del trabajo como para arriesgarse a su ira. «¡María!». Nada. Solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes de mármol como una pelota perdida. Caminó descalzo por el piso helado hacia la cocina. María estaba ahí, preparando el desayuno como siempre. Huevos revueltos en la sartén de acero. Jugo de naranja recién exprimido en el vaso de cristal cortado. Pan tostado cortado en triángulos perfectos, exactamente como le gustaba. Pero había algo diferente en sus movimientos. Parecía confundida. ¿Estás sorda? Te estoy hablando. María siguió cocinando como si él no existiera, como si fuera parte del mobiliario o una corriente de aire. Aurelio se acercó más hasta quedar a centímetros de ella. ¡María! Ella pasó a su lado, a través de él, llevando la bandeja del desayuno hacia la mesa del comedor. Sus cuerpos se atravesaron como si él fuera humo, como si fuera menos que sombra. «¡Qué raro!», murmuró María, dejando la bandeja sobre la mesa de caoba. «El señor Aurelio no bajó a desayunar. Debe estar enfermo». El mundo se detuvo. Las palabras de María golpearon a Aurelio como martillazos en el cráneo. Había hablado de él en pasado, como si no estuviera ahí. Se miró las manos desesperadamente. Estaban ahí. Podía verlas, podía moverlas. Se tocó la cara, la sentía. Se pellizcó el brazo. Dolía. Pero María había hablado de él como si... «¡Estoy aquí!», gritó, agitando los brazos frente a ella como un loco. «¡Estoy aquí!». María subió las escaleras, susurrando para sí misma. «Pobrecito. Ayer llegó muy extraño. Olía a humo y tenía los ojos rojos. Espero que esté bien». El humo de la iglesia quemada. Aurelio corrió al baño como un hombre perseguido por sus propios demonios. Se plantó frente al espejo de cuerpo completo que había mandado importar de Italia. Su reflejo estaba ahí, pero algo había cambiado en sus ojos. Ya no tenían esa frialdad calculadora que había perfeccionado durante décadas. Ahora había algo diferente. Algo que lo aterrorizó más que cualquier amenaza de muerte. Miedo. Miedo puro y visceral. Se vistió rápidamente con su traje de Armani más caro, el mismo que había usado para cerrar el trato más importante de su vida solo la semana anterior. Bajó al garaje corriendo, con el corazón latiendo como un tambor descontrolado. Roberto, su chofer, limpiaba el Mercedes blindado con la meticulosidad de un cirujano, preparando instrumental. «Roberto, vámonos. Llegamos tarde al trabajo». El chofer siguió limpiando, tarareando una canción ranchera que Aurelio reconoció. Era la misma que cantaba doña Remedios mientras limpiaba la iglesia. «Roberto». Nada. Absolutamente nada. Aurelio se subió al asiento del pasajero, gritando instrucciones que nadie escuchaba. Roberto cerró la puerta del garaje y se fue caminando hacia la parada del camión, dejando el auto con su patrón invisible adentro. «¡Qué extraño!», murmuró el chofer mientras esperaba el transporte público. «El patrón siempre está aquí a las 7 en punto. ¿Dónde se habrá metido?». Por primera vez en su vida, Aurelio Santamaría, el hombre que creía que podía comprarlo todo, que pensaba que era el dueño del mundo, sintió algo que jamás había experimentado: la completa y absoluta impotencia. El desespero que siente al percibir su situación lo lleva a hacer algo impensable. Aurelio corrió por las calles de la Ciudad de México como un fantasma desesperado buscando su propia existencia. No podía tomar taxi,
Ningún conductor lo veía. No podía usar transporte público. Nadie sentía su presencia. Tuvo que caminar kilómetros, pasando por personas que lo atravesaban como si fuera aire. Llegó a la Torre Santa María jadeante y en pánico. En el elevador, apretó el botón del piso 40, pero sus dedos lo atravesaron como si fuera humo. Tuvo que esperar que alguien más subiera y siguió a un empleado que iba a su piso. En su oficina, el caos reinaba como una tormenta perfecta. Su secretaria, Elena, atendía llamadas con voz preocupada mientras los empleados susurraban entre ellos como conspiradores en un funeral. «No, señor Vázquez, no sabemos dónde está el señor Santamaría», decía Elena al teléfono, jugando nerviosamente con su collar de perlas. «Desapareció ayer después del incidente en la Providencia». Aurelio se paró frente a su escritorio de caoba, gritando hasta que su garganta se desgarró. «¡Elena! ¡Estoy aquí! ¡Estoy parado frente a ti!». Ella siguió hablando por teléfono como si él fuera aire, como si fuera menos que polvo. «Sí, ya reportamos su desaparición a la policía. Es muy extraño. Dejó su auto en la empresa y simplemente se esfumó. Se esfumó. Como humo. Como las cenizas de la iglesia que había quemado». Aurelio caminó desesperado por toda la ciudad. Fue a hospitales privados en las lomas, siguiendo a pacientes para entrar. En clínicas psiquiátricas en Polanco, se coló detrás de visitantes. Hasta con curanderos y brujos en los mercados de Sonora y Xochimilco, esperando que alguien que trabajara con espíritus pudiera verlo. Nadie podía verlo. Sus cuentas bancarias estaban bloqueadas por desaparición misteriosa del titular. Su imperio se desmoronaba sin él. Agotado y desesperado, llegó a un bar mugriento en la colonia Roma. No podía beber. El alcohol le atravesaba la boca. No podía sentarse. Atravesaba las sillas. Solo podía quedarse de pie, invisible entre los borrachos. En la televisión polvorienta que colgaba del techo, el noticiero de la tarde, el magnate inmobiliario Aurelio Santamaría desapareció misteriosamente después de incendiar una iglesia en el barrio La Providencia. Los clientes del bar rugieron de alegría como si fuera la mejor noticia del año. «¡Ese cabrón por fin se jodió! Era un pinche demonio. Que se vaya al infierno donde pertenece». El reportero continuó con voz profesional. «Hablamos con los residentes del barrio afectado para conocer sus reacciones». La cámara enfocó a doña Remedios. Sus ojos aún rojos de tanto llorar, pero su rostro mantenía esa serenidad que había desconcertado a Aurelio desde el primer día. «Señora, ¿no está contenta con la desaparición del hombre que destruyó su iglesia?». Aurelio se acercó a la pantalla como una polilla a la luz, invisible entre los borrachos que celebraban su desgracia. Doña Remedios suspiró profundamente, como si cargara el peso del mundo en sus hombros frágiles. «Hijo, yo no le deseo el mal a nadie, ni siquiera a quien destruyó la casa de Dios». Los clientes del bar abuchearon. «¡Pinche vieja santa! ¡Ese cabrón se lo merecía!». Pero ella continuó con una sabiduría que trascendía el odio. «Dios sabe lo que hace, mijito. Y estoy segura de que Él ya está trabajando en la reconstrucción de ese hombre». Sus palabras atravesaron a Aurelio como flechas de fuego divino. Tal vez necesite aprender que destruir es fácil, pero reconstruir, eso requiere humildad. Aurelio cayó de rodillas en el bar mugriento, invisible entre los borrachos, aplastado por el peso de la verdad más simple del universo. Pero las palabras de Remedios ecoaban en su mente. Él necesitaba reconstruir. Aurelio entendió con la claridad dolorosa de quien ha tocado fondo. Para ser visto nuevamente, para existir otra vez, debía reconstruir lo que había destruido. Pero, ¿cómo? Nadie podía verlo. No tenía acceso a su dinero.
No podía contratar trabajadores. Era menos que un fantasma. Era una idea sin forma. Desesperado, caminó de regreso a la Providencia, como un alma en pena buscando redención. Era medianoche cuando llegó al terreno donde antes se alzaba la iglesia. Solo quedaban escombros carbonizados y el olor persistente a madera quemada que se pegaba al aire como un recordatorio del pecado. Se arrodilló entre las cenizas y por primera vez en su vida oró. No sabía cómo hacerlo correctamente, pero las palabras brotaron de su corazón roto. Dios, si existes, si estás ahí, ayúdame a arreglar esto. El silencio fue su única respuesta. Pero entonces, mientras se levantaba derrotado, tuvo una idea desesperada. Se acercó a una casa cercana donde vivía Roberto Mendoza, un arquitecto católico que había visto en reuniones de la Cámara de Constructores. Era madrugada. Roberto dormía profundamente junto a su esposa. Aurelio se inclinó sobre él y susurró al oído con toda la fuerza de su alma invisible. Diseña una iglesia. Para la Providencia. Gratis. Roberto se agitó en sueños, frunciendo el ceño como si estuviera recibiendo un mensaje desde otro mundo. A la mañana siguiente, Roberto despertó con una extraña inspiración que no podía explicar. Amor, le dijo a su esposa mientras se vestía con urgencia inexplicable. Tuve el sueño más vívido de mi vida. Necesito diseñar una iglesia. ¿Una iglesia? ¿Para quién? No sé, pero siento en el corazón que debo hacerlo gratis, para un barrio pobre que perdió su templo. Su esposa lo miró extrañada, pero Roberto ya estaba dibujando planos con una pasión que no había sentido en años. Aurelio sonrió por primera vez desde que se volvió invisible. Funcionaba. Podía plantar ideas en mentes bondadosas. Fue con Carlos Herrera, dueño de una distribuidora de materiales de construcción que conocía de reuniones empresariales. También le susurró al oído mientras dormía: dona cemento y ladrillos para la iglesia de la Providencia. Carlos despertó con una urgencia que no podía entender. Vieja, le dijo a su esposa, voy a donar materiales para reconstruir esa iglesia que se quemó en las noticias. ¿Estás loco? Eso cuesta una fortuna. No sé por qué, pero soñé con esa iglesia toda la noche. Debo ayudar. Una por una, Aurelio visitó a personas bondosas de la ciudad como un ángel invisible de la inspiración. Constructores en la colonia Doctores, electricistas en Tepito, plomeros en la Condesa. A todos les susurraba la misma inspiración divina. Ayuda a reconstruir la iglesia de la Providencia. En una semana, algo milagroso comenzó a suceder. Apareció en la Providencia un ejército de voluntarios que nadie había convocado oficialmente. ¡Es un milagro!, exclamaba doña Remedios, organizando a los trabajadores con lágrimas de alegría. Dios está tocando corazones por toda la ciudad. Aurelio trabajaba invisible como supervisor, susurrando ajustes técnicos a los obreros. Tal vez sería mejor usar esa viga aquí. ¿Qué tal si el altar quedara orientado hacia el este? Esa ventana necesita estar más alta para que entre la luz de la mañana. Los operarios seguían esas intuiciones sin cuestionar, como si fueran inspiraciones divinas. Durante 6 meses, Aurelio dirigió la construcción más importante de su vida, una iglesia que no le daría ni un peso de ganancia. Una iglesia que reconstruía no solo ladrillos y cemento, sino su propia alma perdida. Pero el verdadero milagro estaba por acontecer. 6 meses después, la iglesia estaba terminada. Era más hermosa que la original. Vitrales importados de Guadalajara que pintaban arcoíris en el piso cuando el sol los atravesaba. Altar de mármol blanco que brillaba como nieve recién caída.
bancas de madera tallada a mano por artesanos que habían puesto su alma en cada detalle, campanario que se escuchaba en todo el barrio como una canción de esperanza. La construcción había unido a la providencia de una manera que nunca había existido antes. Vecinos que llevaban años sin hablarse trabajaron codo a codo. Niños ayudaron cargando herramientas. Mujeres prepararon comida para los trabajadores. Hombres que nunca habían mostrado emoción lloraron el día que se instaló la última cruz. Era domingo por la mañana. Doña Remedios entró para la primera misa oficial de la iglesia reconstruida. Sus pasos resonaron en el piso pulido como oraciones susurradas al cielo. Todo brillaba. Todo era perfecto. Todo olía a madera nueva y esperanza renovada. Pero al acercarse al altar, vio una figura arrodillada frente al crucifijo nuevo. Un hombre demacrado. Ropas sucias y rasgadas que alguna vez fueron un traje caro. Cabello largo y despeinado. Barba crecida de meses. Lloraba como un niño perdido que finalmente encuentra el camino a casa. «Señor, ¿está usted bien?» El hombre levantó la vista lentamente. Sus ojos, que una vez fueron fríos como acero templado, ahora eran lagos de lágrimas y arrepentimiento. «¿Usted puede verme?» «Por supuesto que lo veo, hijito. ¿Quién es usted?» Aurelio tragó saliva. Las palabras le costaban como si fueran piedras atascadas en su garganta. Soy el hombre que quemó su iglesia». Doña Remedios no retrocedió. No gritó. No lo maldijo. No llamó a la policía. Lo miró con la misma compasión infinita que había mostrado aquella noche terrible, como si hubiera estado esperando este momento durante 6 meses. ¿Y usted ayudó a reconstruirla? Sí. Fue todo lo que pude hacer. Todo lo que supe hacer. La anciana sonrió. Una sonrisa que contenía 78 años de sabiduría, de perdón incondicional, de fe inquebrantable en la capacidad humana de cambiar. Entonces, ya no es el mismo hombre que la quemó. Extendió su mano arrugada, marcada por décadas de trabajo y servicio, y lo ayudó a ponerse de pie con una ternura que derritió el último vestigio de hielo en el corazón de Aurelio. «Venga, hijo, la misa va a empezar. Usted tiene un lugar aquí». Aurelio lloró como no había llorado desde que era un niño inocente, antes de que el dinero y la ambición le endurecieran el alma, porque por primera vez en su vida, por primera vez en décadas, se sintió en casa. Aurelio vendió todas sus propiedades y donó cada peso para construir escuelas, clínicas y casas dignas en barrios necesitados. Vive humildemente en una pequeña habitación detrás de la iglesia, ayudando a Doña Remedios a cuidar el templo que renació de sus propias cenizas. Su empresa constructora cambió completamente de rumbo. Ya no destruye para enriquecer a pocos. Ahora construye para dignificar a muchos. La iglesia se convirtió en símbolo de redención para toda la Ciudad de México. Y Aurelio, en testimonio vivo de que nunca es tarde para cambiar, de que nunca es tarde para elegir el amor sobre el dinero, la humildad sobre la soberbia, porque a veces Dios nos hace invisibles, para que aprendamos a ver de verdad, y a veces nos quita todo, para enseñarnos qué es lo que realmente vale la pena. ¿Qué les pareció el castigo que recibió este millonario despiadado? Un hombre que se volvió invisible por su crueldad, pero encontró la redención ayudando a reconstruir lo que había destruido. Comenten diciéndonos qué pensaron de esta transformación y suscríbanse al canal para más historias poderosas de personas cambiadas por la fe. El próximo video ya está comenzando y los va a emocionar.